Bendiciones para todos. Hoy estaremos con el tema la bendición del sacerdocio. Vamos a comenzar una nueva serie. Sé que va a ser de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia. Les doy un saludo a todas las personas que van a ver este video, van a ver esta transmisión. Y sé que va a ser una bendición muy grande. El tema que vamos a compartir el día de hoy se titula La importancia del sacerdocio en el altar familiar. Debemos entender algo, no puede haber un altar familiar eficaz y no podemos recibir la bendición de Dios acerca del altar familiar si nosotros no entendemos la importancia que tiene el sacerdocio. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Debemos entender algo, siempre el propósito de Dios y el plan de Dios era tener comunión con el hombre, tener comunión con la familia. Por eso Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que tuvieran acceso directo a Él. Por eso es que Adán y Eva tenían la libertad de poder orar, de poder escuchar a Dios, de poder sentir la presencia de Dios. Era tan hermoso que la gloria de Dios cubría y era el vestido de Adán y de Eva. O sea, siempre Dios ha querido tener a una nación santa, a un reino de sacerdotes. Aún en el pacto de la ley, en la ley mosaica, Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 19, verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios quería que todas las tribus, las 12 tribus de la nación de Israel, fueran sacerdotes y fueran una nación santa. Pero dice la palabra de Dios que Moisés subió al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley que fueron escritas por el dedo de Dios. Dice la palabra de Dios que la nación de Israel, al ver que se tardaba, le dijo a Aarón que le hicieran un dios. Así que tomaron el oro de todas las tribus y hicieron un becerro de oro y cayeron en idolatría y cayeron en fornicación. Cuando Moisés desciende del monte de Sinaí con las tablas de la ley, él las tira, se rompe, y la única tribu que no se contaminó con esa idolatría y con esa fornicación fue la tribu de Leví. Moisés le dijo: ¿quién está por Jehová? Y solamente estaba la tribu de Leví. Desde allí Dios escogió a los levitas para ser sacerdotes en la nación de Israel. Pero el plan original de Dios no era así. El plan original de Dios era una nación de sacerdotes. Solamente la tribu de Leví pudo escoger ese llamado y ese llamamiento del Señor. Por eso, después de la cruz y después de la resurrección del Señor Jesús, Él nos constituye como reyes y sacerdotes. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que somos reyes y que somos sacerdotes. Él nos constituye, como dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, que somos sacerdotes santos. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice que somos real sacerdocio. Entonces esto nos enseña la gran bendición de nosotros ser sacerdotes. En el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Solamente podía entrar una sola persona una vez al año. Ahora nosotros, como sacerdotes de Dios, como sacerdotes santos, podemos entrar, podemos orar, podemos hablar con Él, podemos sentir su presencia, podemos ser cubiertos con su gloria y con su poder.
Así que el sacerdocio es una bendición hermosa. El sacerdocio es una bendición especial. Entonces, debemos entender que es una bendición, pero que nosotros tenemos la responsabilidad también de ministrar al Señor sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? La oración, la adoración, ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo delante del Señor. Podemos dar sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Podemos ministrar delante del Señor. Y cuando nosotros ministramos delante del Señor y somos sacerdotes, también nosotros podemos ministrar a nuestra familia. Para nosotros poder ministrar a nuestra familia, primero tenemos que ser ministrados por el Señor en nuestras vidas y en nuestro corazón, para que no sea con nuestra fuerza, sino que sea con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Entonces esto nos da a entender que todos los creyentes somos sacerdotes. Sacerdote es alguien que acorta la brecha entre Dios y los hombres. Es alguien que tiene comunión con Dios, que vive en la presencia del eterno Señor. Entonces esto rompe un poco la cultura y la tradición de la Iglesia Católica, donde dice que hay un clero, que son los sacerdotes, y están los laicos, que son los miembros de una iglesia. También eso se ha trasladado lamentablemente a la iglesia cristiana. Entonces vemos que mucha gente piensa que los que están en la plataforma, los que cantan, los que tocan, el que predica, son sacerdotes, sin entender que toda la iglesia es llamada a ser sacerdotes del Señor. Todos tenemos una responsabilidad, más que una responsabilidad, es una bendición el ser sacerdotes del Señor. Entonces, cuando los miembros de la iglesia no entienden que son sacerdotes de Dios, no entienden que es una gran bendición y que es una función con enormes beneficios. Dice la palabra de Dios, al que los sacerdotes los santificaban, la unción de Dios caía sobre ellos, ellos vivían en la presencia de Dios, ellos podían escuchar a Dios, podían ver y contemplar su gloria, su hermosura, gente que eran bendecida financieramente, o sea que hay una bendición muy grande de ser nosotros sacerdotes de Dios. Así que como la nación de Israel, Dios está llamando a toda la iglesia a ser sacerdotes, pero no cometamos el error que cometió la nación de Israel. Ellos rechazaron el llamado al sacerdocio, rechazaron el llamado a caminar en santidad, y solamente un grupo de personas, que era la tribu de Leví, aceptó. Entonces a veces pasa eso en la iglesia. Dios llama a todos a ser sacerdotes, a ser ministros competentes de nuevo pacto, pero solamente un grupo es el que acepta ese llamado. Y no es así, no es el plan original de Dios. Dios te está llamando a orar, Dios te está llamando a interceder, Dios te está llamando a buscar su presencia, a disfrutar de la bendición de ser sacerdote. Los sacerdotes eran personas de autoridad, podían bendecir, podían orar, podían interceder, así que es una gran bendición el ser sacerdotes de Dios. Ahora nosotros, en cuanto a la familia, tanto el padre como la madre, debemos entender la responsabilidad de nosotros ser intercesores, de nosotros ser guardianes de nuestra familia, de interceder por nuestros hijos, de interceder por el matrimonio, porque a veces las tinieblas quieren atacar el matrimonio, quiere crear contienda, quiere crear pleito, quiere crear separación de los padres con los hijos, de los hijos a los padres. Entonces tú como sacerdote tienes un arma para pelear por tu familia, para cubrir a tu familia, para interceder por tu familia. Los sacerdotes son los guardianes en oración del hogar. Entonces tú puedes guardar, tú puedes proteger. Usted puede leer en el libro de Job, capítulo 1, el verso 5 al 10, dice la Biblia que Job ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso habían pecado. Dice la palabra de Dios que cuando Satanás venía, dice que estaba cubierto, estaba protegido
él, sus hijos y todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque Job era una persona que cumplía su sacerdocio. Así que cuando tú ejerces el sacerdocio, tu casa, tu familia va a ser guardada y va a ser protegida. No solamente tu familia, sino que tú vas a entender la responsabilidad de orar por la iglesia, de orar por la ciudad donde tú estás, de orar por la nación, porque el sacerdocio es un arma poderosa. Hay un mal ejemplo en la palabra de Dios acerca de un sacerdote llamado Elí. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 2 y 1 Samuel capítulo 13, que eran los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos sin conocimiento del Señor. Entonces Dios les reclama a Elí que por qué no le puso tropiezo, por qué no le puso obstáculo para que sus hijos no pecaran, porque estos hijos se acostaban con mujeres a la puerta del tabernáculo, robaban, eran personas que no eran íntegras, que no caminaban en la santidad que se requería para el sacerdocio. ¿Qué sucedió? Tanto sus hijos como él murieron, cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque rechazaron el sacerdocio, rechazaron el llamado al sacerdocio. Entonces a veces muchas familias caen en desgracia, caen en problemas, caen en dificultad porque rechazan el llamado de Dios. Dios te está haciendo un llamado de ser sacerdote del Señor. Ese es el mal ejemplo. El buen ejemplo fue Abraham. En Génesis capítulo 18, verso 17 al 19, dice: Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces podemos ver a Abraham, que Abraham era un ejemplo acerca del sacerdocio, porque en el tiempo de los patriarcas podemos ver el diseño de Dios, como los sacerdotes eran los padres de la casa. Abraham, donde se mudaba con su familia, levantaba un altar de adoración, adoraba a Dios en familia, hacía sacrificio, era una persona generosa, era un hombre de fe. Por eso dice la Biblia que Abraham era un hombre riquísimo, era un hombre bendecido. Isaac fueron bendecidos, la nación de Israel fue bendecida porque él no solamente enseñaba a sus hijos, sino que enseñaba a sus hijos que enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos por todas las generaciones. Por eso todas las generaciones de Abraham fueron benditas. Entonces nosotros como padres, nosotros como sacerdotes de nuestra casa tenemos que enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos que enseñen a sus hijos y que nuestras generaciones sean benditas, sean de bendición. Las tinieblas nos van a destruir a nuestros hijos. Nosotros nos vamos a levantar, a orar, a interceder por nuestras generaciones. Esto también lo establecía la ley de Dios, que los padres tenían que instruir a sus hijos en la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino del acostarse cuando se levante. Verso 9. Y escribirás en los postes de tu casa y de las puertas. O sea, la palabra de Dios debe ser ministrada en las casas, debe ser enseñada en las casas. Entonces esto es una gran oportunidad de hacer el altar familiar todos los días, de enseñar a tus hijos, de orar, de ejercitar tu altar familiar. Proverbios dice: instruye al niño en sus caminos, los caminos del Señor, y cuando sea grande no se apartará. Porque nuestros hijos van a ser bendecidos, nuestra casa va a ser bendecida, nuestras finanzas van a ser bendecidas, porque estamos siendo responsables y estamos valorando la bendición de ser sacerdotes de Dios. Que pueden instruir desde niños a nuestros hijos en la palabra, de enseñar el fundamento eterno del altar familiar, que es muy poderoso, porque allí compartimos la palabra, le enseñamos, oramos y bendecimos nuestras generaciones. Y ahí estamos levantando una generación de bendición. Ahí estamos levantando una generación de fe. Entonces, cuando nuestros hijos vayan a las casas, cuando vayan a la iglesia, solamente se les va a reforzar
Nosotros no tenemos que delegar nuestra responsabilidad de enseñar la palabra a los maestros de las escuelas de niños o a los pastores. Nosotros como padres tenemos que enseñar. Y cuando ellos vayan a la iglesia van a tener más claridad, van a ser reforzados en la enseñanza de la palabra. También es muy importante la intercesión y la oración de los padres hacia los hijos. Orar para que la luz del Evangelio resplandezca en su corazón. Orar para que todo velo de oscuridad, de engaño sea quitado. Hoy en día vemos el mundo que está perdido, vemos como la ideología del género se ha extendido, tantas mentiras, el ateísmo, tantas cosas. Así que nosotros tenemos que levantarnos a orar e interceder por nuestras generaciones en el nombre poderoso de Jesús. El mundo ha diseñado un plan de separar a los hijos de los padres, que hay una pared generacional. Por eso usted ve en series como a veces los buscan la manera que los hijos se avergüencen de sus padres, de que se alejen de sus padres. Y eso no es así. Lo profético se va a manifestar cuando nosotros asumamos la responsabilidad de ser sacerdocio de Dios. Y se va a cumplir lo que dice Malaquías capítulo 4, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa brecha generacional, esa pared generacional se va a romper en el nombre de Jesús. No va a haber padres que maldigan a sus hijos, sino padres que entiendan el poder de la bendición sobre sus hijos. Y no van a haber hijos que menosprecien a sus padres, sino que los puedan valorar. Entonces, cuando nosotros entendemos el poder de ser constituido como sacerdote, no solo oraremos por nosotros y por nuestra familia, sino que oraremos por nuestra nación. Si vamos a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Timoteo, disculpa, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 5, dice que debemos orar, rogar y pedir por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, como sacerdotes, tenemos que asumir la responsabilidad de orar por la ciudad donde nosotros estamos, de orar por la ciudad donde nosotros vivimos. ¿Para qué? Para vivir quieta y reposadamente en toda honestidad, para que no haya corrupción, para que no haya mafia, para que no haya extorsión. O sea, tenemos un arma poderosa de poder cambiar la ciudad a través de la oración. Pero a veces queremos solamente dejarle la responsabilidad a los apóstoles, a los líderes, y no es así, una responsabilidad de toda la iglesia. Si nosotros queremos que nuestra ciudad y que nuestra nación sean transformadas, sean prosperadas, haya honestidad, haya prosperidad, tenemos que levantarnos a orar, debemos levantarnos a interceder. Tenemos que aprovechar este momento de cuarentena para seguir orando y vamos a ver la respuesta de Dios. Dios nos va a escuchar, los cielos se van a abrir y la manifestación de Dios va a ser poderosa en nuestras vidas y en nuestra familia. Entonces, cuando los padres y las familias de la iglesia entienden la bendición de ser sacerdotes a nivel personal, en sus casas y por la nación, veremos la bendición de Dios que arropa a nuestros hijos. Veremos que la bendición de Dios arropa a nuestras generaciones. Esto va a crear un cambio en nuestros hogares, porque a veces, lamentablemente, cuando una persona que asiste a la iglesia, que supuestamente cree en el Señor, no está en oración, no está estudiando la palabra, no entiende y no conoce la palabra, sino que la ve como religiosidad, en esa casa se va a manifestar la contienda, el pleito, la discusión, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, porque han menospreciado la instrucción. Nosotros seremos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Cristo va a crecer en nosotros. Manifestaremos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza. Vamos a tener matrimonios amorosos. Se va a reducir las discusiones y la paz de Dios se va a manifestar. Así que esto de servir a Dios, de aceptar el llamado de Dios, no beneficia a la iglesia, te beneficia a ti mismo. Así se te tiene que revelar el poder del sacerdocio. Siento la presencia de Dios. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra
se revela tu espíritu, la luz de Dios se manifiesta en el nombre de Jesús. Hay un avivar en nosotros, hay un fluir de Dios. Nuestras casas son casas de oración, nuestras casas son casas de paz, son Betel, puertas del cielo, casa de Dios. Los cielos se abren, los ángeles de Dios descienden, milagros se manifiestan, liberaciones se manifiestan en el nombre de Jesús. Las tinieblas retroceden por el poder de la palabra, la enfermedad se va, la pobreza se va, su presencia nos arropa. Somos cubiertos con el abrigo del Altísimo. Entonces, otra de las cosas que caracteriza al sacerdocio es la generosidad. Abraham fue un hombre de altar, pero no hay altar si no hay una ofrenda. Tú no puedes levantar un altar familiar y ser sacerdote si tú no das ofrenda. Una ofrenda es oración, adoración, pero también la generosidad. Dios les pidió, eso lo puede usted leer en Génesis 15, Dios le pidió 5 clases de ofrenda a Abraham y él la dio. Dios le pidió a Abraham a su hijo y él no rehusó. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le proveyó un cordero para que lo sacrificara en su lugar. Entonces Dios probó a Abraham en todas las cosas, pero lo probó en la fe y en la generosidad. Jacob fue un hombre de generosidad. Isaac fue un hombre de generosidad. Job fue un hombre de generosidad. Y si usted lee la palabra de Dios, ve que todas las personas que han sido generosas son gente próspera. Pero usted ve la gente que es mediocre para dar a Dios, siempre están en miseria, siempre están en pobreza, solamente tienen lo justo. Así que es un tiempo de tú como sacerdote poder ejercitar esa generosidad. Dice la palabra que Cornelio era generoso, Lidia era generoso, el carcelero que fue que encarceló a Pablo y a Silas y después se convirtió al Señor, fue generoso. Es un tiempo de nosotros poder practicar la generosidad y la cosecha va a venir de parte de Dios. Entonces no puede haber altar familiar si no hay sacerdocio y no puede haber altar familiar si no hay una ofrenda. Entonces es muy importante en este tiempo porque esto nos va a ayudar en medio de la necesidad, nos va a ayudar en este tiempo difícil, porque usted ve a la viuda de Sarepta en un tiempo difícil ofrendando, se le multiplicó el aceite, se multiplicó la harina. Usted ve a los hombres de Dios en momentos difíciles dar para Dios, y Dios los guardaba y Dios los protegía. Así que este es el tiempo de nosotros sembrar, de nosotros caminar en el poder de la generosidad. Ahora debemos entender que hay una diferencia entre el sacerdocio en la casa, en la familia y los ministros en la iglesia. Entonces, cuando hay una restauración del sacerdocio y del altar familiar, ahí va a ser la plataforma para que se levanten los 5 ministerios. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice, para que, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es un requisito para nosotros ser ministros de la iglesia, es cuidar la casa. Entonces vemos la diferencia entre la casa y la iglesia. Entonces nosotros tenemos que levantar nuestro sacerdocio en nuestra casa a nivel personal, ministrar a Dios. Para nosotros Dios nos llame a ser un ministro, a tener el don de Cristo a nivel ministerial. Entonces cuando hay una restauración del sacerdocio y del altar familiar, se levantarán matrimonios fuertes e hijos instruidos en el Señor, miembros de la iglesia que asuman más responsabilidad, y esto va a aligerar la carga de los pastores. No nos vamos a dedicar a lo doméstico, sino a lo empresarial, que es la oración, que es la palabra, que es el propósito eterno de Dios. No nos vamos a dedicar a tonterías, sino a cosas grandes. Entonces la función de los 5 ministerios es un don de Cristo, es un don que Dios nos da a los ministros para nosotros capacitar a los santos, para que sean los santos y sea la iglesia que haga la obra del ministerio, servicio, sacerdocio. Quiere decir que los 5 ministerios están para perfeccionar el sacerdocio, para que tú ministres a Dios y para que tú ministres a los hombres. Entonces los 5 ministerios están para edificar y capacitar a todos los santos para que funcione en un sacerdocio eficaz.
El sacerdocio santo ministra a Dios. Amén. La familia ministra a Dios. Y el real sacerdocio ministra y es una luz para el mundo. Mucha gente hoy en día están atribulados, no tienen la palabra que nosotros tenemos, no tienen la presencia de Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que aprovechar este momento para nosotros poder compartir lo que Dios nos ha dado. De gracia hemos recibido, de gracia nosotros debemos dar, debemos manifestar el sacerdocio en nuestra casa a nivel personal, en el mercado y en las naciones, y disipar las tinieblas, levantarnos y resplandecer. Entonces el sacerdocio es parte del propósito de Dios. Una iglesia fuerte es una iglesia que tiene familias fuertes. Y a través del altar familiar, a través del sacerdocio, hemos hecho que la iglesia sea una iglesia fuerte en la familia. De repente tú no lo ves, pero hay muchas iglesias que no conocen esto, vemos problemas fuertes en los hogares. Así que dale gracias a Dios por este conocimiento que te ha liberado a ti, a tu familia, a tu matrimonio, que ha liberado a tus hijos. Debemos entender también que detrás de una crisis hay una oportunidad. Detrás de un problema hay una solución. Detrás de una tempestad hay un tiempo de bonanza. Por eso esta es la oportunidad de fortalecernos como sacerdotes, de elevar nuestro nivel de oración, de interceder por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia, por nuestros líderes, por los apóstoles. Deja fluir la vida de Dios, parar la muerte, parar las desgracias en esta nación. Es el tiempo también que nosotros avivemos el amor por la casa de Dios. Es muy importante, o sea, un sacerdote va a amar la casa de Dios, la va a valorar. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay algunas personas que son muy mal agradecidas con Dios y con la iglesia. Han sido bendecidos en la iglesia, los amigos que han conseguido lo han conseguido en la iglesia, los esposos o las esposas que han conseguido lo han conseguido en la iglesia. Han sido instruidos integralmente en todas las áreas. Y todavía hay gente que critica, gente que murmura, gente rebelde y gente que no valora. Gente que empieza a decir si se debe hacer esto, se debe hacer lo otro, y menosprecian la casa del Señor. Usted puede ver su nivel de agradecimiento en lo que usted habla con las demás personas. Usted agradece a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, en su familia. Usted testifica de las maravillas del Señor, porque testimonio no es pararse en una plataforma, en una congregación solamente a testificar, sino en todo momento tienes que testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu familia. Debes darle gracias a Dios por las cosas buenas que Dios ha derramado a través de Él, a través de la iglesia y a través de los ministerios que Él estableció. Mira tu muro en las redes sociales y vas a ver tu nivel de agradecimiento a Dios y tu nivel de agradecimiento a la casa apostólica. Mire a usted, si usted quiere ver a una persona que es fiel a la casa de Dios, mire lo que publica en las redes sociales. Y usted va a ver que de la abundancia del corazón, eso es lo que va a hablar y lo que va a expresar en palabras, lo que va a escribir en las redes sociales. Por eso, si queremos restaurar el sacerdocio, debemos restaurar nuestro altar personal, debemos restaurar nuestro altar familiar y debemos restaurar el amor por la iglesia, por la casa congregacional, donde recibimos la palabra de Dios. Debemos orar para que nuevamente nos volvamos a congregar juntos y adorar y bendecir el nombre del Señor. Valoro y yo sé que usted también va a valorar más el poderse congregar. Cuando eso suceda, las bendiciones del sacerdocio se van a manifestar sobre tu vida y sobre tu casa. El hijo pródigo no valoró la casa de su padre, la menospreció. Pero cuando volvió en sí, volvió a la casa, recibió el amor del Padre, recibió una vestidura nueva, la vestidura sacerdotal, comió del becerro gordo, disfrutó de la abundancia de Dios. Cuando tú vuelvas en sí y valores a Dios, que valores toda la palabra, vas a comer del becerro gordo, de la abundancia de Dios y de la bendición de Dios. Ahí donde tú estás, con tu mano en tu corazón, y vamos a orar. Padre, te doy gracias
Tu presencia, Señor, está en este lugar. Padre, te pido, Señor, que nosotros podamos volver en sí, Dios. Que podamos valorarte a ti, valorar tu sacrificio, valorar lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, valorar tu palabra, valorar tanta palabra de bendición y tantas cosas que tú has enseñado. Gracias por bendecir nuestras vidas, por el pan de cada día, Señor, por tu cobertura, por tu protección, Padre. Tu presencia, Señor, tan hermosa y tan preciosa. Y te pido, Señor, que toques a las personas, Señor, que están conectadas en este momento. Que seas tú ministrando a sus vidas, Señor, gente que está desesperada, que puedan sentir paz, que tu poder se manifieste, que los yugos se rompan, Señor, y se pudran en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Barama Shatarabakay, Rabasai, Rabasai. Iranama Shatarabalabaky, Ramashatarabasai. Padre Santo, hoy, Señor, nosotros valoramos el sacerdocio, el altar familiar, tu palabra, Señor. Bendigo, Señor, a cada persona en el nombre de Jesús. El día de hoy, si tienes las cuentas de la iglesia de la Nueva Jerusalén, las cuentas que te van a pasar por WhatsApp y se las puedes pedir a tus líderes. Ofrenda, da una ofrenda de honra a tus bienes. Si tienes las semillas también para el alquiler de la iglesia, del local, para que sigamos ahí, para que no perdamos ese local. Levanta esa semilla y vas a ser bendecido. Esta semana levántate a orar, a interceder, a valorar el altar familiar, el sacerdocio y la casa de Dios. Les amo, les bendigo grandemente. Doy saludo de parte de mi esposo y de mi hijo. Muchas bendiciones.